La historia de la grabación de audio y sonido empieza en el año 1857 con un señor Charles Cross que consigue, mediante un cilindro de vidrio recubierto de negro de humo, el poder reproducir la intensidad de la onda sonora con equipos como el que se muestran. Girando la manivela podía grabar con el diafragma que rozaba al cilindro, quedaba impregnada en la huella de la onda. Con los años apareció el señor Alva Edison, inventor que, como bien decía, mi negocio principal es dar un valor comercial a las ideas brillantes, pero mal dirigidas por otros, que entregándole a su maestro John Creasy, le entregaba bocetos y ideas y esquemas para que los traduzca en planos definitivos y poder confeccionar las primeras maquinarias. Es así que a finales de diciembre de 1877 consigue el tener la primera grabación, que lo haría sobre un cilindro de recubrimiento con platina metálica, tal cual la que usan para envolver hoy día los chocolates y las golosinas, y se podían quedar grabadas ahí la onda sonora por la intensidad que producían los surcos. Y su primera grabación la tenemos aquí. Was white as snow, and everywhere where Mary went, that lamb was sure to go. Esto había dado lugar a la creación de lo que sería el fonógrafo de Edison, que por pocos meses le ganó la iniciativa a Leon Scott, que 4 meses antes había presentado el mismo principio, pero sin entregar esquemas del equipo en sí, sino solamente la idea. Todo esto continuaba en paralelo con un señor Berliner. Emil Berliner era un inventor que había creado los discos de carbón para la grabación de los teléfonos, y juntamente con el señor Eldridge Johnson, que era un mecánico, decidieron confeccionar un aparato para competir con el cilindro de Edison, que era muy lento, muy poco tiempo, muy difícil de reproducir. Cada disco tenía que hacer grabación por grabación, y se les ocurre cambiar la forma por un disco plano, que la grabación de surcos era un corte lateral, ya no era por profundidad sino por movimiento lateral. Bueno, estos son los dispositivos que habían para tener la grabación, que inicialmente fueron los cilindros de Edison, ¿no? Este es un original. Vamos a verlo. Como se da cuenta, es un cilindro en el cual la reproducción está en la grabación por valles y picos, ¿no? Por crestas y profundidades, ya que era un movimiento vertical, como vamos a ver después con el instrumento, con el aparato que lo reproducía. Entonces, este es un cilindro de Edison, que era una de las marcas que habían, que tenía la manera de grabar y reproducirlos. Primero fueron de cera, después fueron de materiales más resistentes como estos, pero estos son los llamados cilindros de Edison para los fonógrafos. Después adelantaron a los discos. Ya los discos que eran de shellac es goma laca, compuesto duro, para poder mantener la calidad de la grabación y no se desgaste. Esto tenía la ventaja que era más largo que la duración de un cilindro, esto duraba más, y además tenía 2 lados. Originalmente iniciaron con un lado, pero después lo podían tener por 2 lados. La reproducción de esto, para hacerlo de forma industrial, esto era muy difícil, había que grabar uno por uno. Esto se sacaba una matriz y se hacía con la matriz grandes escalas. Por lo tanto, esto desplazó al cilindro, que además la calidad de grabación del surco de aquí, que es por corte y es corte lateral, la aguja que se desplaza lateralmente, es muy superior a esto. Cuando esto compite con el disco,
el gramófono, que era el que tocaba estos discos, le saca amplia ventaja al dispositivo de Edison o al fonógrafo, y Edison trata de sacar también su disco. Por eso es que vemos que también hay discos de Edison, como pueden ver ustedes acá, discos de Edison. Ahora, este disco, a diferencia del de abajo, la grabación no es por surcos laterales, sino es también por profundidad. Es el mismo principio que este, por entrada y salida. Por lo tanto, necesita un reproductor diferente al reproductor que tenemos en el gramófono, ¿no? Entonces, estos eran los dispositivos que habían. Esto también salió del mercado muy complicado, y el mercado se quedó finalmente con este tipo de discos, que desencadenaron después de los años, a finales de los 50, los 60, con los discos de vinilo. Bueno, este es el fonógrafo, que, como ustedes ven, tiene un motor, ¿no?, que hace un movimiento al cilindro, el disco de cilindro. Este es el disco que se saca, ¿no? Ahí tienen los surcos de grabación del sonido, se pone, ¿no?, el cabezal. Vamos a verlo por acá. Si ven, el cabezal tiene una especie de aguja aquí al medio, que sigue la trayectoria del disco, y va entrando en las profundidades, en los valles y crestas, produciendo un sonido. Esta es la faja del motor que hace de que esto gire. Al girar, entrar y salir, el diafragma vibra, y al vibrar se amplifica en esta corneta, ¿no? Como vamos a hacer un pequeño demostración. Ven, en algunas partes está ven, está la grabación. Ese es como funciona un fonógrafo, a diferencia de un gramófono, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, este es un gramófono, a diferencia del anterior. Este es de discos, no de cilindro. Los discos son de shellac o de goma laca, y la diferencia con el anterior es, aparte de ser una grabación plana, el cabezal o el reproductor que se ponía aquí, el movimiento lo ocasiona el surco grabado en corte, que hace un movimiento lateral. Al ser un movimiento lateral, este diafragma vibra en forma lateral también, transmitiendo esa vibración a la corneta, ¿no? Ese es un poco vamos a ver si está con cuerda. ¿No? Algo así. Bueno, no quiero que me sancionen en YouTube. Esa es la diferencia. Uno es movimiento de valles y crestas, y este es movimiento lateralizado. La diferencia entre el fonógrafo, que fue el primero, y este es el gramófono.